Cada cual, en ese momento en que va a decir que sí o que no, hará lo que le parezca. En una de esas se resuelve que uno puede tener las plantas en el fondo, que lo puede ir a comprar al supermercado, que las puede traer de contrabando de la China, no importa, ese es otro tema. Lo importante es que va a ser uno cuando eso lo tenga en la mano. Lo importante es que va a ser uno cuando abra el cajón del placar o de la cómoda y se encuentre en la mesa de luz pastillas para los nervios que son de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que alguien nos dice, mirá que si te llevas una de estas y la tomamos con una grapamiel, pasamos volando fenómeno. Por eso, esa capacidad de decidir, cuándo decir que sí o que no, cuándo pensar en el momento después, cuándo no jugarse todo por un momento, por lo que pueda venir más tarde, es un momento sagrado en la vida humana. Y ustedes que gran parte de ustedes son gente muy joven, mire, no resisto a hacer esta historia. Hace un tiempo atrás, una escuela en Uruguay, en Montevideo, escuela uruguaya, me llama por teléfono la directora y me dice, doctor, dice, nos gustaría que viniera a dar una charla. Yo soy materia dispuesta, me llaman y allá voy, no me cuesta nada, disfruto mucho. Pero lo que me dejó muy preocupado, porque me dijo, esto va a ser para primaria, para chiquilines de 6 y 8 años. Y yo dije, mamá, lo que va a ser esto, ¿cómo manejo una situación de este tipo? Yo les confieso, si ustedes llegan a mirar por internet, ahora que todos nos conocemos fácil, yo gracias a Dios, como dije, la vida me regaló hablar desde los foros en Naciones Unidas hasta los centros de conferencia más importantes en el mundo, o en unos cuantos de ellos. Pero nunca tuve una sensación de desafío más fuerte cuando me encontré con 400 y pico de chiquilines chicos a los que uno tenía que hablarle de estas cosas. Y la sorpresa fue maravillosa, porque la inteligencia no tiene edad. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo acá en esta primera fila, y algunas caritas que de pronto puedo ver menos porque hay menos luz, de atención, de concentración, de estar pensando lo que está pasando, se darían cuenta que este país tiene un futuro formidable, porque aún su gente más joven está dispuesta a escuchar. Compartir o no, eso viene después, pero está dispuesta a escuchar. Si no, un viernes de tarde no tendríamos la cantidad de gente que tenemos en este lugar. Vuelvo a lo de antes, en el entendido entonces de que lo que tenemos que tener una atención superlativa es de que construyamos puentes para tener gente de confianza con la que hablar cuando la vida nos golpea. Hoy tiene nombres difíciles, situaciones que siempre hubieron y ahí hay un poco más, como el bullying, los ataques en las escuelas, en los centros docentes. Siempre fue que al gordito los otros lo cargaban, al más bajito lo cargaban los más altos, el más pobre en una de esas era criticado por el que era menos pobre. Siempre pasó de un modo u otro. Hay muchos modos en que uno es acosado en la vida. Hay muchos modos en que uno siente la angustia de tener que volver al otro día a un lugar donde de pronto no la está pasando bien y a veces tiene hasta temor de poder decirle a sus padres o a sus abuelos o a sus familiares o hasta a los propios docentes lo que está pasando. ¿Cuánta gente está viviendo que en su casa está siendo objeto de maltratos y está sufriendo ese maltrato que a veces puede ser terrible porque es entre gente que se quiere mucho y que a veces se olvida, y ese muchacho o esa chica maltratada no tiene idea bien para qué lado agarrar y cómo superar esa situación? Todos los días lo vemos. No pasa siempre, no pasa con todos, ni siquiera, gracias a Dios, pasa con muchos, pero pasa lo suficiente como para que estemos en un problema. ¿Cuál es la receta para estos temas de la vida? ¿Qué es lo que hace un tipo grande? Grande es lo que inventaron los porteños que ustedes tienen de vecino para decir veterano, ¿no? Digo, ¿qué hace una persona adulta cuando tiene que enfrentar, por ejemplo, una enfermedad o una operación de una enfermedad que siente grave y teme? ¿Qué hace una persona que tiene familia y le da un infarto y cuando lo están llevando
está pensando a quién le puede encomendar a su familia y a sus seres queridos, ¿qué hace? Lo que hace es buscar lo que yo llamo, hurgar en la maleta del alma, en algún rincón, lo que yo llamo el arca de Noé. ¿Ustedes se acuerdan la historia bíblica del arca de Noé? Que cuando el diluvio, Noé subió todos arriba del arca para evitar la desaparición de las especies. Uno de los artes de la vida es aprender ya desde chiquitos cuál es la gente que forma parte de nuestra arca de Noé. Esa gente que sabemos en la que podemos confiar, a la que le podemos hablar, que ojalá sean nuestros padres. Pero si no pudieran ser nuestros padres, porque a veces los padres somos muy porfiados porque tenemos mucho miedo. A veces un padre reacciona mal no porque no los quiera, sino porque te aterroriza frente a un mundo que ha cambiado, frente a lo que él vivió toda la vida. Cuando uno tiene un problema de ese tipo, tiene que saber a quién recurrir. Y puede ser el padre de un amigo, puede ser una vecina, puede ser un vecino, puede ser ese instrumento maravilloso que a veces los uruguayos estamos olvidando, que son nuestros abuelos, que son nuestros tíos mayores. Gente que a veces tiene tiempo para pensar y experiencia para ayudarlos, porque ellos también tuvieron que ganarle a la vida y a mil dificultades. Lo único que no puede pasar, ni con el que está sufriendo el problema él, inclusive con un tema de drogas y de oferta, o de acoso de cualquier tipo, ni tampoco puede pasar con el padre o la madre o la persona mayor que está a cargo de un muchacho cuando tiene un problema que descubre que su hijo se droga. Lo único que no puede pasar es que esa persona se cierre sobre sí mismo pensando que es una situación de vergüenza que tiene que ocultar. Tiene que ir a buscar allí, en esa alforja del arca de Noé, donde tiene un médico en el que puede confiar, un vecino en el que puede confiar, un pariente en el que puede confiar. Las cosas de la vida no se resuelven solos, se deciden solo en la emergencia. Pero cuando uno tiene que decidir, siempre es bueno tener la mejor información. Yo suelo decir, es mejor un buen amigo cerca cuando el problema empieza que el mejor especialista del mundo 5 o 6 meses después. Uno tiene que salir a buscar la ayuda cuando la cosa está ahí. Cuando está la dificultad hay que superar la necesidad de ayuda. Y cuando uno ve que siendo joven queda atrapado alguno de ustedes o de sus amigos, y uno lo va viendo que se va metiendo en el camino del consumo de sustancias, allí hay que tener cuidado de no quedarse enroscado, de no formar parte de un grupo que se complique. Pero también hay que venir y decir en la casa de uno, estoy preocupado porque fulanito me parece que tal cosa. Eso no es ser delator. Eso no es traicionar al amigo. Eso es quizás dar la voz de alerta para que alguien no arruine la vida para siempre. Miren, ustedes vieron cómo funciona esto de que los muchachos que están en la misma clase, que van al mismo lugar, los padres a veces se dividen para llevarlos y traerlos, se juntan, se conocen desde chiquito con los niños que son amigos de nuestros niños, que después van creciendo, forman parte como una especie de comunidad. Las barritas de amigos que vienen a la casa de uno, se comen algo, toman algo, se van a la otra, hacen la previa para después ir a bailar, todas esas cosas fenomenales que hay ahora. Porque en mi tiempo volvíamos a casa cuando ustedes están empezando a ir, lo cual hace que se diviertan mucho más que nosotros. El problema no es la hora, ni cómo nos divertimos, ni lo que hacemos. El problema es que lo hagamos pensando para poder disfrutar bien. Esas barritas, esos grupos que nuestros padres conocen, cuando dentro de ese grupo hay uno que se nos despista, porque vaya a saber por qué terminó despistado para algún lado, normalmente como los padres se asustan cuando se enteren, lo que hacen es sacar a sus hijos y dejar al otro librado a su suerte. Bueno, ahí de vuelta el deber de cada uno de nosotros, dar el teléfono, y no va a ser fácil, porque a nadie le gusta que otro le diga que a su hijo se ha desviado en la conducta.
pero es un deber moral, un deber ético, un deber insoslayable si no queremos volver a la barbarie de que cada cual se arregle como pueda. Es un deber indiscutible levantar el teléfono y decirle: perdoná lo que te voy a decir. Si querés tomamos un café o te lo digo por teléfono, pero me parece que fulanita o fulanito está pasando una situación difícil con drogas, con problemas de adolescentes de 1000 tipos que ustedes pueden conocer. Esa es la palabra mágica que para mí es la expresión más sutil de la solidaridad humana, que es la disponibilidad. Uno tiene que estar disponible. No nos podemos creer la historia del desarrollo, que significa vivir en edificios de 25 pisos, donde viven centenares de personas, donde la gente no sabe ni quién es el otro, donde la gente es el del cuarto H y del sexto B, que se encuentran de casualidad en una asamblea de copropietarios para discutir cuánto van a pagar de impuestos o de gastos comunes por la calefacción o el sueldo del portero. Eso no es desarrollo. Eso es simplemente plata aplicada. Desarrollo humano es el privilegio que ustedes todavía pueden tener y que hay que multiplicar al infinito, de que dos vecinos que de repente se sienten que están peleadísimos porque el perro le rompe la bolsa de basura, porque hay hojas de otoño que caen para el fondo de él, porque no corta la enredadera y nos parece que es un enemigo, y cada cosa que pasa, mirá, me lo está haciendo a propósito este desgraciado. Sin embargo, cuando una noche viene un familiar, la esposa, porque esto de los infartos nos da más a los hombres que a las mujeres siempre, vaya a saber por qué, aunque ahora que las muchachas están fumando, ya el infarto precoz, que antes era a los 38 años, monopolio de los hombres, ahí sí que esa igualdad no me gusta nada, está empezando las muchachas. Ojo, ojo con esto. Pero cuando alguien viene y nos golpea la puerta y nos dice a las 2 de la mañana, a fulanito le está dando un ataque, es el mismo fulanito lo que lo hubiera agarrado a golpes el día anterior porque rompió el perro la bolsa de mi basura. No se duda en salir, aunque sea en ropa interior, a ver qué está pasando y cómo ayudar. Eso es civilización y desarrollo. Vivir es superar la adversidad junto con otros, es sentirse querido, es tener el apoyo cuando es necesario el apoyo. Por eso, todo esto requiere una esencial condición y una convicción. Y es la convicción que cada vez que tengamos el riesgo de las drogas cerca o de cualquier sustancia que afecte nuestra capacidad de decidir, decidamos lo que querramos, porque nadie va a poder tocarles el hombro para decirles no lo hagan. Pero si lo llegan a hacer, tengan claro que hay mucha gente que hoy está desesperada por esta situación y no sabe cómo salir de esto. Un día no tuvo el instante de reflexión para decir que no. Como a veces no tuvo el instante para decir que no lo que tenemos en nuestro Pereira Rosell y en los barrios más pobres de Montevideo, donde el embarazo adolescente nos está cortando el aliento, con chiquilines de 12 y 13 años que ya van por su segundo hijo. Todo es un tema de decisión, todo es un tema de razonamiento, todo es un tema de disfrutar la vida en plenitud, porque no se trata de no disfrutar la vida hay que vivirla con ganas, con fuerza, y correr riesgos, pero riesgos calculados. Miren, yo siempre digo, hay un autor, y les nombro autores porque capaz que después algún día los ven y van a decir, yo creo que hubo un tipo que me dijo algo de esto. Hay un autor español que se llama Ortega y Gasset, filósofo fallecido pero maravilloso, que enseñó a pensar al mundo. Y el individuo separa lo que es el riesgo del peligro. El riesgo del peligro. Y miren qué bárbaro la forma en que el tipo lo estudia.